Bienvenidos a este espacio formativo sobre todos los sistemas de información en tuberculosis que deben tener las entidades prestadoras de salud en el departamento de Antioquia. Y para desarrollar este tema tenemos a Santiago Sánchez, que nos va a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con la información. Él es profesional en gerencia de sistemas de información en salud y especialista en epidemiología. Santiago, empecemos contando qué es eso de sistema de información en tuberculosis particularmente. Claro que sí, entonces para un programa, como es el programa de tuberculosis, debemos demostrar qué es lo que se hace. Debemos saber cuántos pacientes tenemos, debemos saber cómo terminan esos pacientes para poder formular políticas, no solamente a través del nivel municipal, sino también nacionales que nos ayuden a poder lograr los indicadores esperados, que son lo que nos estamos y con lo que nos están midiendo internacionalmente. Es decir, se trata de un registro que se toma cuando el paciente asiste a un diagnóstico, a un tratamiento, y de esa manera tienen como el seguimiento para poder ver cómo evoluciona. El sistema de información es poder descargar toda la información que realiza el médico a través de su consulta, ya cuando el paciente tiene un ingreso al programa de tuberculosis, y en el cual debemos ingresar unos datos básicos que son sociodemográficos, en los cuales nosotros vamos a evaluar lugar de residencia, ¿sí? Si es zona urbana o rural, dónde está ubicado el paciente, ¿sí? Cuáles son sus contactos, o sea, con quién personas vive ese paciente, y a los cuales el sistema de información es el que nos va a ayudar a poder transmitir todos esos datos básicos y poderlos llevar y reflejar en un programa de tuberculosis. ¿Y por qué es tan importante este sistema en las diferentes entidades de prestación de servicios de salud? Todo lo tenemos que contar, ¿sí? Si tenemos un paciente, debemos saber cómo termina en un programa. En tuberculosis tenemos una forma de egresar el paciente, ya sea por curación, tratamiento terminado, pérdida en el seguimiento, cuando el paciente fallece o cuando el paciente se remite por fuera del municipio en el cual está viviendo en el momento. Entonces se requiere todo ese tipo de información para poder, como te digo, generar políticas que nos ayuden en beneficio de estos pacientes. Santiago, ¿qué es eso de libros exclusivos para el manejo de la información en tuberculosis? Claro que sí. En tuberculosis debemos presentar la información de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas es el libro diario de tuberculosis, en el cual reflejamos todo el ingreso que tiene el paciente, el transcurso del tratamiento, o sea, los controles que se le realizan a este paciente y el egreso de él, en el cual, a través de tener un consolidado de todos los pacientes que tenemos en un año de estudio, podemos ver reflejado cómo están saliendo ellos al final de tratamiento. Y esto es a través de ¿qué? De unas estadísticas que tiene el programa nacional. ¿Y cada cuánto se debe reportar o a quién se le reporta? Claro que sí. Los municipios deben reportar a la Secretaría Seccional de Salud de forma trimestral. Los 5 primeros días posterior al trimestre finalizado, ¿sí? Entonces ellos tienen esos 5 días para lo que es realización y consolidación de todas las fuentes que maneja el municipio y generar los reportes oportunos para poder ser enviados a lo que es Secretaría Seccional de Salud, y en Secretaría Seccional de Salud realizar el consolidado global de todos los 125 municipios que tiene el departamento. ¿Quién es el encargado específicamente de diligenciar? ¿El médico, el paciente, la entidad? ¿Cómo se maneja ese tema? Entonces, todo confluye diferente dependiendo del personal que tenga el municipio. Entonces, la IPS tiene a su cargo un programa de vigilancia epidemiológica en el cual se hace todo el seguimiento y entrega del tratamiento. Por lo general es a través de una enfermera jefe con su auxiliar, ¿sí? El trabajo ya técnico de lo que es correspondiente al ingreso del paciente lo realiza el médico, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo que ya tenemos 3 personas que van a influir en todo lo que es el sistema de información. Por eso, como te digo, todo depende es de la capacidad y de la organización que tenga cada municipio para lo que es el reporte de información. Posterior a lo que realiza la institución, es de debido obligatoriedad que cada dirección local de salud
realice el consolidado de todas sus IPS para poder tener, como te digo, el consolidado global ya del municipio y poder reportárselo a lo que es Secretaría Seccional de Salud. O sea que se puede decir que ese sistema de información es imprescindible para el seguimiento, para el tratamiento, el diagnóstico de cada uno de los pacientes. Es fundamental porque es que a raíz del sistema de información es donde vamos a ver reflejado todas las acciones, desde la parte asistencial, ya sea por el médico, la enfermera o auxiliar, en el programa, que son los que ven directamente al paciente, pero que todas esas acciones deben ser reflejadas y deben ser diligenciadas en un formato exclusivo de reporte de información. Ya tenemos toda la parte técnica, toda la información, el contexto, ya queremos ver es el paso a paso de lo que deben hacer las entidades, de qué manera se realiza ese diagnóstico, ese seguimiento, esa diligencia de cada uno de los sistemas. Entonces nos cuentas el paso a paso. Claro que sí. Vamos entonces a comenzar con lo que es el Sistema de Información Nacional, que es el Civigila, en el cual no solamente se notifican los casos de tuberculosis, sino los demás eventos de interés que se maneja en el país, ¿sí? Recordemos que esto es una información que se notifica de manera semanal y en los cuales va a ir subiendo la información hasta llegar a lo que es Instituto Nacional, que es el encargado de consolidar todo el país. ¿Y quiénes pueden ver esa información? Esa información se ve reflejada de manera semanal cuando la Secretaría Seccional de Salud hace una retroalimentación de todos los archivos planos, de todos los eventos de notificación obligatoria a cada uno de los municipios. Okay. Por eso es muy importante que siempre estemos trabajando con fuentes oficiales entregadas por parte del departamento, en el cual vamos a observar que no solamente vamos a encontrar los diagnósticos realizados en nuestro municipio, sino los que fueron realizados por fuera de él. Recordemos que la mayor carga de hospitales y clínicas con mayores niveles de complejidad están ubicados en el Valle de Aburrá, razón por la cual muchos de esos pacientes que inicialmente tienen algún criterio para tuberculosis son remitidos a estas instituciones y acá es donde se realizan el diagnóstico. Por lo tanto, cuando se hace esa notificación en otro municipio por fuera, debemos siempre, como les digo, trabajar con fuentes oficiales para poder conocer que efectivamente ese paciente pertenece a nosotros. Diagnóstico y registro del tratamiento que se está realizando para poder hacer acompañamiento de verdad. Entonces, ¿cómo es el paso a paso? Ok, entonces primero tenemos lo que es la notificación oficial del paciente, en el cual registramos el caso en nuestro Civigila. El Civigila tiene dos campos, uno que son los datos básicos y otros son los datos complementarios. En los datos básicos vamos a observar efectivamente la información sociodemográfica de los pacientes, lo que corresponde a dirección, teléfono, municipio de residencia, ¿sí? Que son datos básicos y necesarios para lo que es captación del caso, ¿cierto? Porque es el primer registro que uno hace en cualquier lugar, como nombre, apellido, teléfono, dirección, edad, para saber qué tipo de paciente es. Por eso es muy importante siempre que se evalúe esos datos con la persona a la cual nosotros le estamos haciendo el diagnóstico y validando versus los otros sistemas que tienen en el país, ya sea el ADRES para poder identificar si la cédula sí corresponde a ese paciente y poder efectivamente hacerle una trazabilidad de la información desde el documento, que eso es lo que se espera en tuberculosis, que todo el paciente desde el momento del diagnóstico confluya con todos los sistemas de información y nos lleve al fin fundamental, que es egresar a un paciente con tratamiento exitoso, que es lo que se espera. Ok, entonces primer paso, los datos básicos que se deben realizar. Exactamente, en el cual que vamos a registrar, muy importante, como veníamos hablando, no solamente los datos de teléfono, dirección, sino que aquí también vamos a encontrar, muy importante, lo que es fecha de consulta, fecha de inicio de síntomas y la clasificación del caso. Santiago, ya explicamos los datos básicos, ahora el siguiente paso serían los datos complementarios. Claro que sí, entonces, como veníamos hablando inicialmente, el Civigila notificamos todos los eventos de interés en salud pública, ¿cierto? Entonces ahí vemos sarampión, rubeola, COVID,
está también tuberculosis. Los datos básicos vimos que eran exactamente los mismos para cualquier evento, ¿cierto? Porque Y es que para cualquier cambia lugar, nada. no solamente un Exacto. hospital, sino para una De entidad acuerdo. cualquiera. Pero los complementarios ya sí se van específicos para cada uno de los eventos. Entonces, ¿qué encontramos de información en esos datos complementarios? Primero, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tipo de tuberculosis tiene? Porque en TB debemos saber no solo que es tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, sino que tenemos que saber que hay una tuberculosis fármaco-resistencia, ¿sí? Entonces, para ello su forma de notificación es diferente. Entendiendo ya esto y sabiendo que el paciente es sensible, procederemos a registrar los demás datos de información en el sistema que tenemos en el programa. Entonces, inicialmente, Tipo de tipo de tuberculosis. tuberculosis. Entonces, ahí sabemos si es pulmonar o extrapulmonar, ¿sí? Porque, como te digo, en tuberculosis y en todos los eventos de interés en salud pública debemos contar las cosas para saber qué es lo que tenemos, ¿cierto? Cuántos enfermos por una determinada tipo de tuberculosis, ¿cierto? Que nos va a definir también los esquemas en los cuales nosotros debemos entregar. Para mirar qué tratamiento se debe llevar porque es personalizado. Exactamente, entonces mira que por ejemplo si tenemos el tipo de tuberculosis meningea, como lo veníamos hablando en otras transmisiones, identificábamos que es un compromiso extrapulmonar, pero puede tener por el tiempo, por el tipo de tuberculosis, un tiempo de tratamiento mucho más alargado que cualquier otro. Entonces por eso es muy importante la buena clasificación de los casos. Posterior a ello, ¿qué tenemos? Si el paciente es nuevo o previamente tratado, ¿sí? Cuando es previamente tratado es muy diferente el abordaje que se debe hacer a un paciente que es nuevo, ¿cierto? Porque ya es un paciente que venía, digámoslo, manejado con unos medicamentos, que ya él sabe cómo era su proceso y que por algunas circunstancias, ya sea personal o de salud, no le impide continuar el tratamiento que puede darse, ¿cierto? Tenemos también, muy importante, en tuberculosis toda la información de coinfección, ¿sí? Para poderle hacer seguimiento. De coinfección. Eso significa... TB y VIH. Ok. ¿Sí? Por estadísticas, sabemos que para el evento de VIH, su principal comorbilidad es la tuberculosis, ¿sí? Y a la cual, cuando tenemos ese binomio de enfermedades, debemos hacerle un seguimiento mucho más estricto por todos los criterios y riesgos que tiene el paciente. Continuación a lo que tenemos en los datos básicos, tenemos lo que es configuración del caso, ¿sí? Cómo fue diagnosticado el paciente. Entonces tenemos tres formas de diagnóstico: por baciloscopia, por cultivo o por pruebas moleculares. Que sería en la clasificación del caso. En la configuración del caso. En la lo que estamos configuración, viendo acá. ok. Entonces, ¿qué observamos en el sistema de información? 1 significa que sí, o sea, se realizó la baciloscopia. Ya sabemos entonces cuál fue el método de diagnóstico. Continuación, en la variable siguiente, ¿qué encontramos? El resultado de esa baciloscopia, ¿sí? Ya sea si es positiva o si es negativa. Y posterior tenemos lo que es cultivos, pruebas moleculares y pruebas de sensibilidad a fármacos. Que son los diferentes exámenes que se realizan para hacer el diagnóstico De del la posible tuberculosis. paciente con tuberculosis. De acuerdo. Ok. Y que son mutuamente complementarios. No es que si tenemos uno solo, la baciloscopia no le voy a hacer el cultivo de la prueba de sensibilidad, no. La idea es poder intentar hacer los tres exámenes. Para que sea completamente exacto, porque válido no el solamente diagnóstico. vamos a identificar de entrada que el paciente tiene un tipo de tuberculosis, ya sea sensible o fármaco resistente, sino también poder evaluar cuál va a ser el mejor método y el mejor tratamiento posible que pueda ser instaurado al paciente. Entre más información, mucho mejor el tratamiento Claro y el que sí. diagnóstico para que tengan toda esa información a los tratamientos. Muy bien. De acuerdo. Y Esa es la gran importancia de este tipo de sistemas de información. Eso. Y este es el primer punto del programa, ¿sí? ¿Qué parte es? Que el paciente notificas porque ya lo tenemos con un diagnóstico. Y a través de esto es que podemos formular todo lo que son políticas para el programa como tal. Ok, o sea, son esos pasos básicamente Iniciales. iniciales. Y a modo de conclusiones, ¿qué te gustaría agregar también como para conocer un poco más sobre este sistema de información? Acá muy importante entonces es que debemos hacerle validad y calidad al dato y validarlo. ¿En qué sentido? Que recordemos que no solo cuando diagnosticamos al paciente tenemos ya toda la completitud de todos los exámenes del paciente, no. En tuberculosis hay tiempos, ¿sí? El cultivo no se va a tener en el momento en que el paciente se diagnostica,
va a ser mucho posterior al ingreso del paciente en el Civigila. Entonces, porque es muy importante siempre ajustar esta información para que todos los datos puedan llegar a niveles nacionales con toda la completitud de la información, ¿sí? Porque es que si el médico que se mata haciendo un diagnóstico, que tiene un tiempo de consulta con el paciente en el cual le explica todo lo que tiene que ver con el tema de TB, y si nosotros o si la persona que registra los datos no ingresa todo lo que ese médico inicialmente tuvo de información, es muchos datos que se nos van a perder, ¿sí? Por eso es muy importante tener un buen sistema actualizado y en permanente cambio, en el sentido de que podamos registrar todos los datos que nos van a llegar posterior al ingreso inicial. Y eso pasa parte del acompañamiento, del tratamiento, de la historia clínica que tiene el paciente con su diagnóstico y su enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos, Santiago, y les reiteramos la importancia de cumplir estos lineamientos en bienestar de todos los antioqueños. Muchas gracias por su atención.